Buenos días. Buenos días, doctor. Me da escuchar. Sí, sí, lo escucho. ¿Me escucha usted? Sí, sí, se escucha claro, doctor. Ok. Vamos a comenzar. Bien. Bien, voy a compartir unas diapositivas, por favor. Ok. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Piero Gabriel Espinosa Figueroa y les quiero extender un cordial saludo de bienvenida de parte del equipo de AMECHAC Escuela Jurídica. Nos encontramos hoy en el curso especializado en el nuevo Código Procesal Penal. Por ello, el día de hoy contamos con la presencia de nuestro estimado doctor Gilmer Estrada Santos, quien destaca por ser bachiller por la Universidad Nacional Santiago Antines de Mayolo, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres, con estudios de especialización en litigación oral por la Universidad Continental, con estudios de maestría inicial en criminología, delincuencia y victimología por la Universidad Internacional de Valencia, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho, Comisión de Derecho Penal, y también fue asistente en función fiscal en los distritos fiscales de Ucayali y Lima Noroeste. Fue defensor público en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Fue abogado de unidad de asistencia a víctimas, testigos y colaboradores eficaces y actualmente se desempeña como fiscal adjunto provincial penal de Lima Noroeste. Antes de comenzar con la videoconferencia, recordarles, estimados participantes, procurar mantener sus micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Asimismo, si desean realizar alguna pregunta respecto del tema disertado por nuestro ponente, pueden dejarla en la caja de comentarios del presente chat de Zoom, o en todo caso, seleccionar la opción de levantar la mano para habilitar sus micrófonos y concederles la palabra. Sin más, le daré paso a nuestro ponente que el día de hoy disertará el tema correspondiente a formalización de la investigación preparatoria. Estimado doctor, tiene usted todo el uso de la palabra. Bien, Piero, buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a quienes han tenido a bien hacerme la invitación a efectos de poder disertar algunas reflexiones respecto de la formalización de la investigación preparatoria. Bien, nuestro código adjetivo señala que todo proceso penal inicia a través de las diligencias preliminares, subetapa de la investigación preparatoria en la que concretamente tiene tres finalidades: la de determinar si el hecho denunciado constituye o no delito, la de identificar a los sujetos procesales, en este caso tanto al imputado como al agraviado, así como preservar algunos elementos, evidencias u objetos con las cuales se hayan podido cometer el delito. Entonces, concluido esta etapa o subetapa de la investigación preparatoria a que denominamos como diligencias preliminares, el Ministerio Público o el fiscal o el titular de la acción penal, como quieran llamarlo, está en la obligación o tiene varias alternativas, como por ejemplo incoar proceso inmediato, formular una acusación directa o en el supuesto de que decida formalizar la investigación preparatoria, debe necesariamente verificar los siguientes supuestos. En primer lugar, que aparezcan indicios reveladores de la existencia del delito, es decir, que haya una imputación concreta y que esté sustentada con algunos elementos objetivos. Que la acción penal no haya prescrito, es decir, que la facultad persecutora del Estado a través del Ministerio Público aún se encuentre vigente. Que se haya individualizado al imputado, es decir, eh, en la práctica, debo hacer una precisión en este aspecto, en la práctica normalmente se confunde la identificación del imputado con la individualización del imputado. No obstante, son dos cosas distintas. En primer lugar, la identificación del imputado consiste
en determinar las generales de ley de la persona que viene siendo investigado por la comisión de algún delito. Ello implica sus nombres y apellidos, su documento nacional de identidad, su fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, su grado de instrucción, estado civil y otros datos como persona o como ciudadano. Mientras que la individualización es un plus, es decir, es un poco más que la identificación del imputado. Más allá del descarte de la homonimia, la individualización asume tal vez algunos aspectos adicionales a la identificación, como por ejemplo la contextura, la talla, el color de la piel, las características físicas de una persona. Y finalmente, si fuera el caso, se haya satisfecho algunos requisitos de procedibilidad. Este supuesto no está presente, obviamente, en todos los casos, solo en algunos casos. Por poner un ejemplo, en los casos de omisión a la asistencia familiar, normalmente el órgano jurisdiccional, el juzgado de paz letrado, emite una resolución que determina el monto de la liquidación de pensiones devengadas. A la vez, en esta misma resolución contiene un apercibimiento expreso en el sentido de que en caso no cumpla el demandado con el pago del monto liquidado, será denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Posterior a ello viene o emiten ya una resolución que hace efectiva el apercibimiento antes señalado. En ese sentido, estos dos actos constituyen un requisito de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda ejercitar la acción penal. En caso no existieran estas resoluciones, el Ministerio Público se encuentra limitado a poder ejercitar la acción penal. En otras palabras, estos dos actos es la que habilitan al Ministerio Público para que pueda ejercitar la acción penal. Bien, teniendo claro entonces algunos aspectos básicos de las diligencias preliminares y algunos supuestos de la formalización o cuándo debe formalizarse una investigación preparatoria, debemos definirla entonces a la investigación preparatoria como la etapa procesal en la que el Ministerio Público judicializa la investigación, es decir, pone en conocimiento al juzgado de investigación preparatoria para que éste garantice o vele por los derechos de todos los sujetos procesales, tanto del imputado, del agraviado, del actor civil, tercero civil, o todos los sujetos procesales que se hayan o que se encuentren constituidos en en la etapa de investigación preparatoria. Esta etapa de la investigación preparatoria tiene por finalidad reunir los elementos de cargo y de descargo. Debo también hacer una precisión en este aspecto. Los elementos de cargo, si bien es cierto, el Ministerio Público es el titular de la acción penal, es el que tiene la carga de la prueba y está en la obligación de recabar o reunir los elementos de cargo a través de los actos de investigación. Y por parte de la defensa, de preparar su defensa y además de proporcionar también los elementos de descargo que eventualmente podrían generar convicción en el fiscal para poder solicitar un sobreseguimiento ante el juzgado de investigación preparatoria. No obstante, será correcto afirmar que corresponde al fiscal únicamente recabar o reunir los elementos de descargo. Considero que no, toda vez que el Ministerio Público, más allá de ser titular de la acción penal, más allá de ser el que tiene la carga de la prueba, tiene también la obligación o es defensor de la legalidad. En ese sentido, está en la obligación también de reunir tanto los elementos de cargo y también los elementos de descargo, porque concluida la investigación preparatoria, tiene también la potestad o la facultad de decidir si formula o no una acusación penal o la de sobreseer la investigación. Además de ello, esta etapa procesal también tiene por finalidad establecer las circunstancias o los móviles de la perpetración del delito.
Es decir, muchas veces en las diligencias preliminares no se No, determina con exactitud. no, ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Bien, señalaba, muchas veces en las diligencias preliminares no se logran determinar tanto las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de la comisión del delito, que es un requisito indispensable al momento de nosotros, como Ministerio Público, formular una acusación penal. En ese sentido, en esta etapa procesal, el fiscal tiene la obligación de establecer las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de la comisión del delito. Asimismo, respecto del grado de participación de cada uno de los imputados en los supuestos en que concurran uno o más investigados. Es decir, concretamente, aquí se determina con exactitud qué es lo que hizo la persona investigada, cómo lo hizo, con quién lo hizo y por qué lo hizo. Ahora, el acuerdo plenario 1/2019, sí, 116, estableció que para la formalización de la investigación preparatoria se debe tener un nivel de sospecha reveladora, es decir, la sospecha reveladora es el grado de conocimiento que debe tener el Ministerio Público para decidir si formula o no o si formaliza o no una investigación. Es decir, este nivel de conocimiento va a permitir al fiscal, al titular de la acción penal, poder realizar una imputación concreta y necesariamente debe este estar acompañado de algunos elementos objetivos. En otras palabras, debe tener sustento, debe estar sustentado con algunos elementos de convicción con los resultados de los actos de investigación. Ahora, con relación a los plazos, nuestro Código Procesal Penal establece plazos tanto para casos simples y para complejos. Y la ley 30.077 establece el plazo para las investigaciones en los casos de criminalidad organizada. En el primer supuesto, en los casos simples, la duración de la investigación preparatoria es de 120 días, que puede ser prorrogables por 60 días unilateralmente por el titular de la acción penal. No obstante, la situación es distinta en los casos complejos en los que la investigación dura 8 meses. Si el fiscal considera que le resultó insuficiente ese plazo de 8 meses, ya no va a tener la facultad de poder disponer la prórroga de la investigación preparatoria unilateralmente, sino necesariamente deberá solicitar al juzgado de investigación preparatoria que le otorgue un plazo determinado. Si bien es cierto, son prorrogables por otros 8 meses más. No obstante, esto está sujeto al cumplimiento de ciertos supuestos. Concretamente, en la práctica judicial se ve dos cosas. La primera, que las inacciones o la inoperatividad del Ministerio Público no deben ser imputable o no debe repercutir en la decisión o en la solicitud de la prórroga de la investigación preparatoria. Dicho de otro modo, si el fiscal se demora, si el fiscal ha sido negligente en la investigación, tenía 8 meses para investigar, pero no ha hecho nada, entonces esto no puede ser imputable a los sujetos procesales en el sentido de que, bajo esa excusa, el juez de investigación preparatoria dudo mucho que le dé la prórroga o le otorgue la prórroga de la investigación preparatoria. Por el contrario, esto estaría sujeto a una responsabilidad administrativa por parte del fiscal, denegando en este caso la prórroga de la investigación preparatoria. Lo que sí se verifica concretamente es respecto de los actos de investigación pendientes a futuro. Es decir, si el fiscal ha investigado durante 8 meses, pero de esos actos de investigación surgieron la necesidad de actuar nuevos actos de investigación,
debe detallar el Ministerio Público en su requerimiento de prórroga de investigación preparatoria cuáles son esos actos de investigación que quedan pendientes. Si es que el Ministerio Público hizo efectivo de todos los apremios de ley durante esos 8 meses, o es que hubo negligencia, o es que surgieron de los nuevos actos de investigación, o perdón, o es que surgieron de los actos de investigación realizados durante esos 8 meses. Solo así el juzgado de investigación preparatoria le otorgará pues un plazo adicional para que el Ministerio Público pueda continuar investigando. Bajo esos mismos supuestos se ve en los casos de criminalidad organizada. El plazo es de 36 meses, no obstante, la prórroga también ha de ser solicitado al juzgado de investigación preparatoria para su aprobación. Ahora, ¿cuándo es que concluye la investigación preparatoria? Nuestro Código Procesal Penal establece para todas las etapas procesales plazos. ¿Cuándo es que se inicia y cuándo es que concluye? A excepción de la etapa intermedia que expresamente el Código Procesal Penal no establece cuándo se inicia y ni cuánto es el plazo. Pero en el caso de la investigación preparatoria, sí. La investigación preparatoria se inicia con la disposición de la formalización de la investigación preparatoria y esta es puesta en conocimiento al juzgado de investigación preparatoria. Pero cabe la interrogante, ¿cuándo es que concluye la investigación preparatoria? Algunos afirman con el vencimiento del plazo, otros con la emisión de la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria, otros con la comunicación al juez de la investigación preparatoria y aquellos también que señalan con la notificación a los sujetos procesales. Con relación al primero, en la mayoría de casos, muchos imputados siempre plantean, o los abogados defensores de los imputados siempre consideran que la investigación preparatoria vence o concluye con el vencimiento de plazo. Ojo, no estoy diciendo que todos los abogados planteen en ese sentido, sino en algunos casos en la práctica judicial se ha visto pues que han planteado un control de plazo en ese sentido, con el solo hecho del vencimiento de plazo. Algunos otros con la emisión de la disposición de la conclusión de la investigación preparatoria y otros con la comunicación al juez de la investigación preparatoria. Lo cierto es que la Corte Suprema respecto de las aplicaciones erróneas, tal vez por algunos fiscales o algunas decisiones erróneas de juzgados de investigación preparatoria, ha tenido bien pronunciarse a través de diversas casaciones que quizá desde mi punto de vista la más eh, uno de las que se dedican o, digamos, establecen con claridad respecto de cuándo concluye la investigación preparatoria es la casación 482-2022-1, en la cual establece la Corte Suprema que la disposición de conclusión de la investigación preparatoria es también un acto procesal, por lo que independientemente de su naturaleza eminentemente declarativa, su eficacia para restringir al derecho de presentación de la solicitud de constitución en parte civil rige a partir de su notificación al agraviado y o perjudicado por la acción delictiva. Es decir, en este caso, se emite la disposición de investigación preparatoria. El fiscal cumple en comunicar al juzgado de investigación preparatoria, pero los sujetos procesales aún no han tomado conocimiento de dicha conclusión. Entonces, si no han tomado conocimiento de la disposición de conclusión, es válido que cualquiera de los sujetos procesales, por ejemplo, el actor civil o el agraviado, perdón, solicita su constitución en actor civil, o si es que existiera ya un actor civil o el Ministerio Público solicita tal vez una incorporación de un tercero civilmente responsable, ¿no? En este caso sería totalmente válido que el actor civil solicite la incorporación de tercero civil porque no ha tomado conocimiento aún de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, aún cuando ya haya sido comunicado al ministerio, perdón,
juzgado de investigación preparatoria. En ese mismo sentido, la Sala Penal Nacional, en el expediente 31/2017, estableció que la investigación preparatoria concluye cuando se notifica a las partes con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, por cuanto el acto de notificación es la situación que desencadena la finalización del cómputo de plazo. Es decir, que no solo se computa el vencimiento de plazo, no solo se considera el vencimiento de plazo, no solo se considera la comunicación al juez de investigación preparatoria, no solo se considera haberse emitido la disposición de formalización de investigación preparatoria, sino para que surta efecto como acto procesal, necesariamente la disposición de formalización de investigación preparatoria debe notificársele a los sujetos procesales. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede cuando vence el plazo de la investigación preparatoria y el fiscal no da por concluida? Una vez vencida el plazo de la investigación preparatoria y no quedara actos de investigación pendientes a desarrollar, cualquiera de los sujetos procesales puede solicitar al fiscal a cargo de la investigación que dé por concluida la investigación preparatoria por vencimiento de plazo. Al, al no obtener respuesta del Ministerio Público o al ser denegada cualquiera de los sujetos procesales que plantea ese control de plazo, puede ya acudir al juzgado de investigación preparatoria a través de un control de plazo. El órgano jurisdiccional convocará una audiencia en la que se debatirá, se verificará los plazos, cuándo se inició la investigación preparatoria, cuándo debió concluir o qué actos se encuentran pendientes. En mérito a ello, el órgano jurisdiccional, en este caso el juez de investigación preparatoria, ordenará al fiscal que dé por concluida la investigación preparatoria y le otorgará un plazo para que pueda formular el requerimiento correspondiente. En este caso sería un sobreseimiento o un requerimiento de acusación penal. Asimismo, ahora, teniendo claro que la etapa de investigación preparatoria, así como demás etapas, tienen un inicio y tienen un final, dentro de la investigación preparatoria se realizan o se llevan a cabo diversas audiencias que son previas al juicio oral, como por ejemplo la audiencia de aplicación de principio de oportunidad, la audiencia de aplicación de acuerdo reparatorio y la audiencia de aprobación de abstención. En este caso, tanto la audiencia de principio de oportunidad y acuerdo reparatorio a nivel de juzgado se resume en criterios o aplicación de criterios de oportunidad, que puede realizarse de dos formas. La primera, puede solicitarle cualquiera de los sujetos procesales, es decir, puede solicitarlo el Ministerio Público, puede solicitar el imputado o puede solicitar también la parte agraviada. Una vez solicitada al juzgado de investigación preparatoria que convoque a una audiencia de criterio de principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, el juez convoca. El juez convoca y se establece una reparación civil. Al establecerse una reparación civil, si se ha satisfecho o si hay un plazo determinado para el pago de la reparación civil, el juez en este caso suspende provisionalmente hasta el cumplimiento del pago de la reparación civil a efectos de que posterior a ello se emita una resolución que sobresee la causa. Pero en el supuesto de que la reparación civil ha sido satisfecha en su integridad, no le queda otra alternativa al órgano jurisdiccional que sobreseer la causa. Por otro lado, puede también solicitarlo el Ministerio Público de la misma forma como les he indicado, con la participación obligatoria tanto del imputado y del agraviado.
los efectos de la misma forma si se conviene o si se paga la reparación civil en ese mismo acto o en un plazo otorgado, se emitirá pues una resolución de sobreseimiento de la causa. Ahora, en cuanto a la audiencia de aprobación de abstención, en las diligencias preliminares, normalmente el Ministerio Público siempre le pone en conocimiento a los sujetos procesales de las salidas alternativas que prevé el Código Procesal Penal, muchos de los cuales tienen a bien acogerse a esas salidas alternativas, como lo es la aplicación de principio de oportunidad o acuerdo reparatorio. Pero en esos casos, algunas veces el fiscal considera tal vez de que más allá de la reparación civil, más allá de la abstención de la acción penal, considera que debe imponerse reglas de conducta en un determinado caso. Por ponerles un ejemplo, en el caso de conducción en estado de ebriedad. En estos casos, si es que el fiscal optara por imponer algunas reglas de conducta, necesariamente debe solicitar al juzgado de investigación preparatoria su aprobación, como lo pueden ser lo que establece, por ejemplo, en el artículo 64 del Código Penal, las reglas de conducta. En los casos de conducción en estado de ebriedad, podría ser la obligación de someterse a un tratamiento de desintoxicación de drogas o de alcohol, o también la prohibición de frecuentar determinados lugares donde es fácil o digamos está propenso a consumir ese tipo de estupefacientes. Entonces, en ese caso, el fiscal está en la obligación de solicitar al juez de investigación preparatoria la aprobación de la abstención o digamos la aprobación de la imposición de las reglas de conducta antes señaladas, toda vez que el Ministerio Público no tiene esa facultad de imponer algunas reglas de conducta, sino necesariamente tendrá que solicitar al juez de investigación preparatoria. Ahora, ¿en qué casos no procede la aplicación de acuerdo reparatorio o principio de oportunidad? El artículo 2, numeral 9, establece 4 supuestos. En los casos de reincidencia o habitualidad, o en los casos en las que el imputado se haya acogido en 2 ocasiones anteriores, dentro de los 5 años, a un acuerdo reparatorio o a un principio de oportunidad. Del mismo modo, sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los 5 años anteriores a la comisión del último delito. Finalmente, sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y el imputado no haya cumplido con el pago de los daños o perjuicios, es decir, la reparación civil. Así como se llevan a cabo audiencias de acuerdo reparatorio o principio de oportunidad o la aprobación de la abstención, existen medios de defensa, medios técnicos de defensa que se plantean dentro de la investigación preparatoria, como son la cuestión previa prevista en el artículo 4 del Código Procesal Penal, que ésta procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad. Les había señalado en el prefacio de mi exposición y les había puesto el ejemplo del delito de omisión a la asistencia familiar. En estos casos, les recuerdo que hay un proceso previo en la vía civil, en el juzgado de paz letrado. El órgano jurisdiccional aprueba la liquidación de pensiones devengadas de un periodo determinado. A la vez, esta liquidación debe necesariamente notificársele al demandado y requerirle el pago del monto liquidado, con apercibimiento expreso
de que en caso de incumplimiento sería o será denunciado por el delito de omisión a la asistencia familiar. Posterior a este hecho, se emite también una resolución que hace efectiva el apercibimiento decretado. Entonces, estos dos actos procesales, a mi juicio, son requisitos de procedibilidad que habilitan al Ministerio Público para que pueda ejercitar la acción penal. De no ser así, se encontraría impedido y sería objeto, pues, por parte de la defensa de que le planteen una cuestión previa. Ahora, si es declarada fundada, se anula todo lo actuado y se reinicia cuando el requisito de procedibilidad sea satisfecho. En la práctica lo que sucede es esto. Muchas veces se remiten copias certificadas del expediente judicial del proceso de alimentos, pero no remiten los cargos de notificación, no remiten la resolución que hace efectiva el apercibimiento. Ojo, en algunos casos, no siempre sucede eso. A veces por la carga laboral a veces omiten remitir algunos documentos. En ese sentido, el Ministerio Público, al aperturar investigación, debe necesariamente verificar que todos los documentos o los actos procesales de la vía civil deben estar en las copias certificadas. De no ser así, tendrá que solicitarlos al juzgado de paz letrado para que le sean remitidos y posterior a ello recién sea proceder en cual proceso inmediato o en su defecto formalizar la investigación preparatoria. Casi normalmente se opta por la formalización de la investigación, perdón, se opta por la incoación de proceso inmediato y no por la formalización de investigación preparatoria, salvo que cuando le declaren infundado o improcedente el proceso inmediato. Solo en esos casos, tal vez el Ministerio Público podría formalizar la investigación preparatoria en los delitos de omisión a la asistencia familiar. Por otro lado, la cuestión prejudicial, que es establecido también en el artículo 5 del Código Procesal Penal. Esta procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, pese a que fuera necesaria en la vía extrapenal una declaración vinculada al hecho incriminado. Dos de los claros ejemplos podrían ser en el delito de bigamia, que exista tal vez un proceso paralelo tanto en la vía civil o en la vía extrapenal y en la penal. Y en la vía civil se esté discutiendo tal vez la nulidad del matrimonio y en la vía penal le hayan denunciado por bigamia porque se ha casado por segunda vez. Entonces, en esos casos se puede plantear una cuestión prejudicial porque la configuración del delito está condicionado a que en el proceso civil se declare o no nulo el matrimonio. Otro de los claros ejemplos podría ser en los delitos de usurpación. Hay un proceso, digamos que hay un proceso de interdicto con la finalidad de establecer quién tiene el mejor derecho de posesión. En este caso, el Ministerio Público no podría saber con exactitud, con certeza, quién tiene mejor derecho de posesión. Solo así se determinará, pues, la configuración del delito, es decir, quién es el poseedor y quién es el usurpador, siempre y cuando previamente se resuelva en el proceso civil, en el proceso de interdicto, quién es el que tiene mejor derecho de posesión. En este caso, si es declarada fundada, se suspenderá hasta que, o sea, la investigación se va a suspender o se va a archivar provisionalmente hasta que en la vía extrapenal recaiga una resolución firme. Finalmente, las excepciones que están previstas en el artículo 6 del Código Procesal Penal. En este medio técnico de defensa existen 5 tipos, 5 tipologías de excepciones. La primera de naturaleza de juicio, cuando se le da una sustanciación distinta a las previstas en la ley. Por ejemplo, normalmente en el
Ministerio Público ingresan diversas denuncias por lesiones o denuncias por hurto simple. En estos dos casos se establece a través, para no confundirme y confundirlos también, eh, en los casos de lesiones se establece a través de un certificado médico legal los días de descanso médico y de atención facultativa. En caso no superan los 10 días, constituye faltas contra la persona. En este caso, si se ha iniciado una investigación, penal contra una persona y se determina que el hecho no constituye delito, sino que necesariamente debe hacerse cargo el juzgado de paz letrado, que es el competente de investigar faltas, el Ministerio Público deberá derivar o remitir todo lo actuado al juzgado de paz letrado. Y en caso el investigado tenga una defensa, el abogado defensor deberá plantear una excepción de naturaleza de juicio. En los casos de improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. En lo que respecta a que el hecho no constituye delito, debemos tener en cuenta que el Ministerio Público debe verificar necesariamente que el hecho denunciado reúna necesariamente los elementos objetivos, los elementos subjetivos del tipo penal que se le está imputando. Asimismo, debe también verificar tal vez la concurrencia de la legítima defensa o causas de justificación. De no ser así, o de ser así, el Ministerio Público no debe formalizar una investigación preparatoria. Pero en caso de ser así, la defensa del imputado, del investigado, puede plantear una excepción de improcedencia de acción. En lo que respecta a los hechos que no son justiciables penalmente, esto está referida, por ponerles un ejemplo, referida, por ejemplo, a las excusas absolutorias. En los casos de hurto simple o apropiación ilícita entre familiares, por ejemplo, cónyuges o hermanos. La norma prevé excusas absolutorias, que es decir, que no se le puede sancionar, no se les puede imponer una pena en este tipo de delitos. Por otro lado, en relación a la excepción de cosa juzgada, es decir, cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme nacional o extranjera contra la misma persona. Aquí se debe verificar en caso exista ya una sentencia firme, ejecutoriada, es decir, que haya quedado consentida, ya sea a nivel, digamos, en nuestro sistema nacional o extranjera, y paralelamente, no paralela, sino posterior, se inicia otra investigación por el mismo hecho contra la misma persona y por el mismo delito. En ese caso, la defensa también está en la facultad de plantear una excepción de cosa juzgada. Como cuarto tipo de excepción, encontramos o tenemos a la amnistía, que en este caso consiste que al investigado le hayan concedido la amnistía. Es decir, al concederle la amnistía, se olvida tanto el hecho y la pena. Del mismo modo, ante un hecho posterior o una denuncia posterior, el abogado defensor del imputado debe plantear una excepción de amnistía. Finalmente, la prescripción en los casos de extinción de la acción penal y extinción de ejecución de la pena. Ya en estos casos, el titular de la acción penal se encuentra imposibilitado de ejercitar la acción penal y también solicitar o que se cumpla la ejecución de la pena. En caso se estuviera llevando a cabo la investigación o se estuviera ejecutando la pena,
el abogado defensor de la parte investigada está en la facultad de poder instar ante el juzgado de investigación preparatoria planteando una excepción de prescripción. Bien, ahora, para finalizar, las excepciones de improcedencia de acción y perdón, los medios técnicos de defensa, tanto la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones se plantean cuando el fiscal decide formalizar la investigación preparatoria. Asimismo, estas pueden ser resueltas en la misma etapa de investigación preparatoria o incluso pueden ser resueltas en la etapa intermedia. Lo que se exige o lo que la norma procesal exige es que se presenten dentro de la investigación preparatoria. Bien, señores, espero que haya sido de su agrado mi exposición y espero también contribuir con ustedes en algunos conocimientos adicionales a las que ya poseen. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la esclarecedora disertación que nos ha brindado el día de hoy. Ahora daremos paso a la ronda de preguntas que, por cuestión de tiempo, solo se realizará una, creo. Y bueno, la pregunta es, en el caso de omisión de asistencia familiar, si cumplido su pena, el imputado no ha cumplido con el pago de pensión, ¿se daría el caso de reincidencia? ¿Se le podría volver a juzgar sobre el mismo delito? No, no se le puede juzgar por el mismo delito. Cuando se impone una pena, normalmente en los casos de omisión a la asistencia familiar, en la mayoría de casos, se impone o bien una pena suspendida o si no, se le convierte en servicios comunitarios. Este está condicionado, la suspensión de la pena está condicionado a el cumplimiento de reglas de conducta y una de las reglas de conducta es el pago de la reparación civil, que incluye o está incluido el monto de la liquidación de las pensiones devengadas más una reparación civil adicional. Ahora, en caso no cumpla con el pago de la reparación civil y se vence el plazo, digamos, de la ejecución de la pena o el periodo de prueba, que es el término correcto, impuesto al sentenciado, y ya no tendría la potestad del Estado o la facultad persecutora del Estado, y ya no tendría cómo ejecutar esa sentencia o esa condena, por cuanto ya se ha vencido el periodo de prueba. Pero si queda pendiente la reparación civil, no podría ser juzgado nuevamente, no podría ser. Solo quedaría pendiente, o en este caso el juzgado de investigación preparatoria, que es el encargado de verificar el cumplimiento de la ejecución de la pena, no le otorgaría la rehabilitación. Eso sería lo único perjudicial para la parte sentenciada. Pero, como reitero, no, no se puede iniciar una nueva investigación, pero sí puede hacerlo a través de la vía civil, ¿no? Nuevamente, gracias, doctor, por su tiempo y por su disertación. Esperamos que pueda acompañarnos en un próximo evento académico organizado por AMACHA. Siempre es un gusto y un honor contar con su participación. Para ir finalizando la presente sesión, los invitamos a encender sus cámaras para tomar la foto postal de recordatorio, como es de costumbre en AMACHA. Les invito a prender sus cámaras, por favor. Ok, voy a tomar la primera foto. 3, 2, 1.
3, 2, 1. Listo. Gracias a todos nuestros participantes y público en general que nos acompañaron por las plataformas de Facebook y Zoom. Les invitamos a que sigan conectados, que en breve iniciará la siguiente ponencia. Muchas gracias, doctor. Bien, buenas tardes a todos. Gracias.